Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Transmitiendo desde San José, Costa Rica, conectando al mundo. Esto es Conexión Espíritu, Alma y Cuerpo. Buenas noches a todos ustedes que nos acompañan ahí en sus hogares. Le damos la bienvenida, dando gracias a Dios por un viernes más que estamos aquí en Conexión Espíritu, Alma y Cuerpo. Y bueno, agradeciéndole a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta noche con una nueva serie que venimos, que vamos a tratar en varios meses, tal vez unos 2-3 meses, si Dios lo permite, y que queremos que cada uno de ustedes nos puedan seguir, puedan compartir la publicación también, y que esta serie sea de bendición, recordando a todas aquellas personas que han partido a la patria celestial, y que bueno, también pues es algo que los que quedamos por acá, si son familiares, si son amistades, pues llevamos siempre en el corazón, ¿verdad? Así es que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Así es, bueno, feliz fin de semana. Es un honor para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes, transmitiendo un mensaje siempre de esperanza, un mensaje en el cual usted pueda también identificarse y pueda transmitirlo a otras personas que están pasando por un momento difícil. De hecho, este tema que vamos a impartir desde este momento va a calar muchos corazones. Sabemos que en este momento hay personas pasando por un duelo y eso es lo que queremos transmitirles, darle una esperanza a cada uno de ustedes
de saber que puede contar con nosotros, porque todos estamos dentro de ese tren, ¿verdad? El tren de la vida, el cual tiene un destino y un final también. Así es, en esta serie vamos a tratar con expertos del tema, podemos hablar del tema, vamos a hablar del tema de testimonios, vamos a escuchar testimonios, también vamos a tener grupos de ayuda en los cuales las personas que estén pasando por algún tipo de duelo, ¿verdad? Obviamente, pues todos pasamos un duelo muy diferente, ¿verdad? Y las personas, cada una, pues tendrán su proceso y bueno, llevarán ese recuerdo, esa situación, pues de una forma en que cada uno lo tenga que ir elaborando en su vida. Así es que en esta noche nos acompaña la doctora Cindy Jiménez, que es psicóloga, ¿verdad? Cindy, así bienvenida, es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, complacida de verdad de estar acá y poder tratar pues este tema de interés para todos. Excelente, muchas gracias. Así es, doctora. bienvenida. Gracias. Así es que la doctora Cindy Jiménez junto a mi esposita Stephanie Quiroz, doctora también en psicología, van a estar tratando el tema del día de hoy y ojalá que usted pueda compartirlo, ¿verdad? Pueda compartirlo a sus amistades, personas que usted conoce que están pasando alguna situación de este tipo, el duelo, de haber dejado o de haber perdido, perdón, una amistad, como hablábamos ahora, un familiar. Y bueno, esperamos que este tema sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es que antes de iniciar en esta noche vamos a la frase de la semana presentada por Oliva y Especial Restaurante y Catering Service. Así es que ya venimos con más de el duelo en esta noche en memoria, que es la serie que vamos a tratar durante estos meses. Ya venimos. La frase de la semana es presentada por Oliva y Especias, Restaurante y Catering Service. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Así es, la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros pues tenemos al Señor en nuestro corazón hay una esperanza, ¿verdad? Y realmente eso es lo que tenemos que tener, una esperanza de que aquellas personas que han partido y que ya no están con nosotros, pues están con el Señor Jesús y que qué lindo es que en algún momento nosotros nos vamos a volver a reunirnos con esas personas tan amadas, tan queridas, y poderlos abrazar nuevamente. Qué lindo, ¿verdad? Es poder pensar eso y sentir eso, ¿verdad, amor? Sí, así es. Bueno, sabemos que el proceso de nuestra vida, ¿verdad? Desde que nosotros nacemos hasta el momento de partir, es todo un misterio, ¿verdad? Sabemos que no es fácil. La vida trae muchas cosas, muchas complicaciones y hasta incluso nos vamos como identificando, ¿verdad? Como seres humanos, pero también nos da cierto temor, ¿verdad? Cierta angustia, saber qué va a pasar después de, ¿verdad? No estamos preparados en esta vida para asimilar nuestra muerte. La muerte es todo un proceso, ¿verdad? De hecho, a veces decimos, qué difícil porque hasta morir cuesta, ¿verdad? Nos sale caro. Nos tienen que preparar, nos tienen que hacer todo un funeral, ¿verdad? Y todos estos procesos nos cuesta o nos complica como seres humanos. ¿Qué va a pasar después de esto? O sea, ¿cómo va a ser mi vida después? O si voy a seguir viviendo o si ya todo se acaba. O sea, son muchas preguntas que nos hacemos como seres humanos. Entonces, a partir de estos procesos, ¿verdad? Tenemos que aprender a asimilar, ¿verdad? De que todos vamos a ese paso. O sea, la muerte es algo inevitable. Claro.
Y así como nosotros llevamos la vida, tenemos que entender de que también tenemos que morir en algún momento. Esa fue la ley, esa es la vida. Y bueno, ¿qué más? La doctora Cindy nos va a comentar, ¿verdad? Todo lo que conlleva el duelo, ¿verdad? Ese proceso de vida a muerte. Así es. Es que es tan irónico a veces como suena la frase, pero la muerte es parte de la vida, Claro. ¿verdad? Y cómo nos cuesta, porque aún así, tratando uno de prepararse, mentira que estamos preparados, Claro. ¿verdad? Y ante ese, debemos estar preparados, ante ese ya lo sabemos, ¿verdad? Nos encontramos también esforzados o forzados a estar bien cuando pasa esto en casa, ¿verdad? Y mentira, uno nunca está preparado por más que estudie, por más que lea, por más que todo, porque dentro de nuestra humanidad, ¿verdad? Cuesta demasiado aceptar esa parte, ¿verdad? Lo que es la pérdida. Entonces, muchos se preguntarán, sí, pero es que a uno le pueden decir, usted también tal vez estudió por ese lado y a usted se le hace más fácil. No, nuestra parte humana siempre va a estar presente ante todas estas situaciones, ¿verdad? Así Entonces, el duelo se lleva, se tiene que llevar, pero nos negamos a veces, ¿verdad? A poderlo llevar. Y es interesante, ¿verdad? Porque el duelo hablamos, en esta noche estamos hablando de duelo cuando perdemos a una persona, pero nosotros en el transcurso de la vida pasamos diferentes duelos de todo tipo, ¿verdad? Desde la pérdida de un animalito que amamos mucho, hasta también una relación, un trabajo, alguna cosa que amábamos mucho, que deseábamos mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos definir el duelo desde un punto de vista, ¿verdad? Personal, digamos, ¿cómo se define ese proceso que llevan las personas al haber una pérdida? Perdón. Claro, justamente así. Es el proceso psicológico al cual nos enfrentamos ante la pérdida, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que el duelo está ligado a la muerte física, pero no, es a la pérdida de ese objeto de amor, a ese objeto, a ese vínculo que hicimos, ¿verdad? A ese objeto de apego, ¿verdad? Como usted bien lo decía, puede ser a un animalito, puede ser a un trabajo, a una pareja, a tantas cosas a las que nos enfrentamos, pero dice uno, ¿cómo un duelo? De ahí sí, ante eso ya estamos ante la pérdida de, ¿verdad? Y eso nos va a generar una carga emocional increíble. Entonces, en este caso, aunque estamos hablando de ante la pérdida de un ser querido, ¿verdad? El duelo lo vivimos todos y lo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Así es. De hecho, parte de lo que es el duelo, ¿verdad? Entendemos también que nosotros como seres humanos siempre vamos a necesitar esa parte afectiva desde que nosotros nacemos, ¿verdad? Que nacer no es fácil. Tenemos que enfrentarnos a una vida muy distinta a la intrauterina, ¿verdad? Que es ahí donde se surge o nace el proceso, ¿verdad? De identificación como ser humano. Nazco, donde vengo del agua, ¿verdad? De ese proceso de protección de mi madre, ¿verdad? Y que en un momento ya dejo de respirar dentro del agua. Al salir, esos son nuestros primeros, ¿verdad? Procesos, ¿verdad? Que tenemos que elaborar, tener que respirar, que aprender. La primer persona que nos recibe nuestra madre, ¿verdad? Entonces, desde ese momento surge el apego, ¿verdad? Que tengo, o esa conexión de mi madre conmigo, ¿verdad? Que es el primer objeto de amor. Y a partir de ahí, nuestra vida empieza a encaminarse a través de esa parte de apego. ¿Qué sucede cuando mamá se retira? Claro. Cuando mamá no está cerca, el bebé llora. Sabemos y entendemos que todos estos procesos no son fáciles de asimilar, porque a veces, ¿verdad? Suceden muchas cosas dentro de, ¿verdad? Cuando no hay una conexión, cuando ya hay un desapego, algo que se arranca de un solo. Así en ese proceso de vida, así también es la muerte. Vivimos constantemente necesitados de amor,
necesitados de esa persona, el vivir los recuerdos, las cosas que convivimos con ellos, ¿verdad? Todo eso están dentro de nuestra mente, que guarda una información muy grande, ¿verdad? Que es lo que nos hace y nos produce llorar, tristeza. Claro. ¿Por qué? Porque estamos con esa persona, sea como sea esa persona, me llena. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando ya eso se empieza a despegar? ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer sin vivir sin ti? Eso es como tener, no sé si lo han visto, los pajaritos de amor, los periquitos. Esos periquitos tienen que estar siempre juntos. Muere su pareja, muere el otro también. ¿Verdad? Entonces, constantemente nosotros vivimos apegados a unos animalitos, ¿verdad? Aunque ellos llegan a un momento de desprendimiento, pero constantemente nosotros vivimos bajo esa parte afectiva. Cuando se nos va un ser querido, es cuando usted dice, hay algo dentro de mí, un vacío, un hueco que nada lo puede llenar. Es eso que está dentro de mí. Los duelos son diferentes y eso es lo que vamos a ver ahorita. La doctora nos va a explicar. Cada duelo se ve de diferentes formas. No es lo mismo perder una madre que un padre, que un hermano, que un hijo, y el dolor más grande es el hijo. ¿Verdad? Si lo ponemos en dimensiones, ¿verdad? Que cuesta asimilar esto. No sé si nos podrías explicar un poco, ¿verdad? Estos tipos de duelo, ¿verdad? Y esto, ¿cómo poder asimilarlo? Claro, es que ahí, como usted muy bien lo decía, hay una ruptura, ¿verdad? Y la ruptura siempre va a causar un trauma. Exacto. ¿Verdad? Desde la que usted mencionaba, la ruptura desde que nacemos, ya ahí hay un trauma, ¿verdad? Nos han arrancado de donde estábamos cómodos. ¿Y qué es lo que pasa? En estos tipos de duelo que Stephanie mencionaba, hay algo muy importante que todos debemos saber, es que todos vivimos los duelos de distinta manera. Exacto. ¿Verdad? Y es donde a veces nos vemos forzados a vivirlo como lo vivió mi hermana, a vivirlo como lo vivió mi abuelita, y no es así, es ahí donde nos sobrecargamos, ¿verdad? Entonces, aunque todas las muertes conllevan un dolor distinto por el vínculo que hemos tenido con esa persona, lo vamos a tomar de distintas maneras. Hay personas que han manifestado en terapia ser muy traumática la muerte de su pareja. Exacto. ¿Verdad? Pero otras dicen, no, yo pues vi morir a mi esposo y no se me dio tanto como la de mi hijo. Exacto. ¿Verdad? O viceversa. Entonces es ahí de donde vemos es que todos tenemos una vivencia diferente, que todos debemos hacer un proceso diferente, aunque conlleva las mismas etapas. Exacto. ¿Verdad? Entonces sí es importante que no nos veamos tristes, que no nos veamos estresados por llevar un proceso como lo llevó tal persona, ¿verdad? Porque ahí es donde nos vamos a frustrar más de la cuenta, ¿verdad? Entonces sí, todos los duelos son distintos, pero eso es de la manera en la que lo percibimos y vivimos cada uno. Ahora, que si hablan de una muerte de un papá al que estuvo ausente durante toda mi vida, ¿verdad? Aunque me va a generar dolor, me va a causar un trauma, no es la misma vivencia ni el proceso de ese duelo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es importante saber eso. Ahora también se ha dado lo contrario. No tuve a mi papá, me doy cuenta que fallece y fue un trauma increíble, ¿verdad? Y ha sido un duelo, un proceso de duelo, el cual le ha costado mucho a la persona. Entonces, ¿qué nos queda esto? Que todos lo vamos a vivir y procesar de distinta manera. Claro. Les invitamos a todos los que están por ahí en el Facebook viendo la transmisión, que si tienen alguna consulta para la doctora, la hagan, ¿verdad? Ahí en los comentarios también al 8323-5665. Yo tengo el teléfono malo, entonces no me envíen a mí el teléfono, en el teléfono del mensaje, por favor, sino al de mi esposa, 8323-5665, o en los mensajes del Facebook, que también por ahí usted puede poner sus comentarios, sus preguntas también. Si usted ha vivido un duelo o lo está viviendo, ¿verdad? Porque puede ser, como lo dijo la doctora ahorita, que muchas veces lo puede resolver uno rápidamente, pero no significa que lo que a una persona le haya acontecido rápidamente a otra persona
pues, ¿verdad? Todavía sigue en ese proceso. Y no significa tampoco que lo resuelva, porque en realidad siempre va a estar en la mente de la persona, pues, el dolor de la pérdida del familiar, del ser querido, ¿verdad? Entonces, qué importante es todo esto que ustedes comentan. En realidad, digamos, ese arrancar de donde estaba cómodo, ¿verdad? Me quitaron algo en donde yo sentía protección, alguien, tal vez no algo, ¿verdad? En donde yo sentía protección, en donde yo me sentía amado, seguro y ahora tal vez ya no está. Y qué difícil es para alguna persona, ¿verdad? Digamos, la pérdida de ese ser querido, de esa persona con quien tenía esa relación tan linda. ¿Cómo entonces esa pérdida afecta de una forma, digamos, a nivel total, complementario, no sé, total de la persona, ¿verdad? ¿Cómo lo afecta y cuáles son las herramientas que puede utilizar esa persona como para ir adelantando, ¿verdad? Tal vez más adelante vamos a compartir un poquito más de las herramientas que una persona puede utilizar, pero cómo va afectando, en qué aspectos de la vida va afectando ese duelo o esa pérdida. Claro, es que hablamos de un duelo, un proceso que es pues normal, podemos llamar, ¿verdad? El cual todos pasamos, y está el duelo patológico, ¿verdad? Que es ahí donde debemos tener cuidado y aprender a distinguir un poco, porque ¿cómo nos afecta? Bueno, nuestra funcionalidad como ser humano en nuestro diario vivir se va a ver afectada. Claro, ya no vamos a estar del mismo humor, ya no vamos a querer ni comer, ya no vamos a querer participar de actividades, y hay personas que hasta no van a querer ni ir a trabajar. Pero entonces, doctora, perdón que me viene una pregunta. Entonces, ¿significa que hay un duelo, por así decirlo, normal, y un duelo que más bien me va a causar un problema? A afectar, claro. Afectar mucho, digamos, mi vida o exactamente. Mi desenvolvimiento natural. Exactamente, porque aunque yo lo llamo normal, me refiero a que son unas etapas que más adelante vamos a ver, que se viven dentro de todos los duelos, pero es normal no porque tenga un tiempo determinado, porque como lo hemos mencionado, cada uno lo procesa de distinta manera y en un tiempo distinto, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que pasar, ¿verdad? Exacto. Y que aunque no sabemos identificarlo, hoy lo vamos a aprender un poquito, a aprender a identificar esas etapas, ya hay una parte donde ya yo me limito a vivir como vivía antes de esa muerte, y es donde este duelo se vuelve patológico, ¿verdad? Donde ya mis funciones como ser humano normal o natural ya no están bien. Ya yo veo que empiezo a bajar de peso, ya yo empiezo a ver que ya no como igual, ya yo empiezo a ver que no quiero ir a trabajar, o es de esas personas que escuchamos que ya no se quieren ni bañar. Claro. O sea, todas esas funciones naturales de nosotros empezamos a limitarlas. Es correcto. ¿Verdad? Entonces es ahí donde debemos de tener ese cuidado y aprender cómo a identificar, porque está bien que pase un tiempo y cualquiera me dirá, pero ¿cuánto es ese tiempo? ¿Un año? ¿Un mes? No, todos lo pasamos distinto. Claro. Pero aún así se puede decir que a partir de los 2 años de la muerte, y donde empezamos a ver todo este tipo de conductas, ya ahí empezamos a hablar de un duelo patológico, ¿verdad? Igualmente sería importante que siempre una persona experta en el tema pues nos pueda brindar esa ayuda. Pero sí, nosotros en casa podemos ir identificando todas esas cosas, ¿verdad? Donde vemos que ya simplemente comer no se nos da, ¿verdad? Donde ya simplemente lo básico de peinarme ya no quiero. Entonces debemos también ver, ¿verdad?, cuáles son nuestros límites. Exacto. El dolor en sí no va a terminar. No. El dolor lo va a seguir toda la vida, ¿verdad? El asunto es cómo yo voy a poder convivir con ese dolor hasta como decir, entregarlo, que ya eso lo vamos a ver ahora en las partes del ciclo, ¿verdad?, del duelo. Claro. Pero sabemos que no es fácil, ¿verdad?, tratar de desapegar a esa persona de nuestra vida, porque con solo el hecho de pensar, ya nunca más voy a volverla a ver. Cualquier persona, ¿verdad?, en lo natural, porque también podemos hablar aquí tal vez como conocimiento psicológico, ¿verdad? Podemos decir la parte experta desde la teoría, pero desde los hechos reales de la persona sabemos que humanamente nos podemos volver locos, ¿verdad? Locos en sentido de ya no poder definir que ya esa persona no va a regresar.
que esa persona se fue para siempre y no sabemos, o la esperanza que tenemos es que algún día la vamos a volver a reencontrar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos con las dudas? Con la culpa, por ejemplo. La culpa es algo que mata, ¿verdad? Eso, perdón, que está diciendo, ahorita me venía una pregunta, y era con respecto a esa etapa normal del duelo, digamos, y que uno puede decir, bueno, me hace falta la persona, y yo puedo decir, pero bueno, yo sé que está en un mejor lugar, y yo tengo esperanza, y me siento confortado, digamos, fortalecido, ¿verdad? Y todo eso. ¿Y qué papel juega más bien cuando yo no tengo un sentimiento de culpa porque yo tal vez perdí una persona porque pude haber hecho algo más y no lo hice? No sé si me estoy dando a digamos, a entender. Digamos que en la relación normal de la persona, yo estuve con esa persona, pero tal vez me hablaba y yo lo ignoraba, o tal vez me quería pedir algo y yo ignoraba, y después esa persona ya no está, y entonces el sentimiento de culpa viene a mi vida y yo digo, pucha, yo hubiera hecho algo más, yo hubiera ayudado a esa persona, yo hubiera ayudado a mi familiar, yo hubiera tenido más atención. Entonces, lo que quiero decir con esto y preguntar con esto es si el poder, vamos a ver, no sé si resolver es la palabra correcta, o elaborar, como ustedes lo dicen, el duelo va a depender mucho de cómo yo me relacioné también con la persona y qué atención inclusive le presté a esa persona, o si en realidad me siento tranquilo de que en realidad le di lo mejor. No sé si me logro entender con eso. Sí, claro, o sea, el sentimiento de culpa siempre va a estar, ¿verdad? En mayor o menor medida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en lo que usted comentaba, si al contrario él sintió que pudo hacer más y que todo esto, no va a depender solo del vínculo que se hizo con la persona, sino de la capacidad que yo tengo para resolver eso y de aceptar, ¿verdad? Porque la aceptación, como lo vamos a ver más adelantito, es parte del duelo. Entonces, ¿qué pasa? Si esa aceptación se da de la mejor manera, procesé mi duelo de la mejor manera, porque pasa algo también, muchas personas quedan en una etapa del duelo. Exacto. ¿Verdad? Y si no la pasó, y muchos se preguntarán, ¿cómo sabemos? Tal vez ahorita más lo vamos a ver, ¿cómo sabemos si procesamos esa etapa? Pero si esa persona se queda en una etapa, va a ser evidente. Va a ser evidente, ¿verdad? Entonces, es bonito, este tema de verdad me encanta porque la gente debe aprender esto, de verdad, o sea, debe aprender cómo saber yo en qué etapa estoy y cómo lo voy a ir resolviendo, pero es en esa capacidad que tiene para ir resolviendo cada etapa, y aunque sí depende un poco del vínculo que tuve, no depende del todo, ¿verdad? Sino es de mi capacidad para poder resolver, exactamente. Exacto. Como dice la doctora, no todos procesamos lo mismo, ¿verdad? Habrán personas que dirán, bueno, sí, pude haber hecho más. Llega una capacidad de entendimiento de que pudo llegar a cumplir algunas expectativas, ¿verdad? Pero como seres humanos también fallamos, ¿verdad? Fallamos en el hogar, fallamos con los hijos, fallamos con la pareja, fallamos con las personas que están a nuestro alrededor, y eso muchas veces lo conlleva la culpa, para que la culpa que ya lleva, ¿verdad?, se tape de alguna manera. Es que si yo hubiera podido, es que si no, porque llega un punto en que se convierte en una impotencia, la impotencia de que no pude lograr que la persona no se fuera, ¿verdad? O si me hubiera despedido, o si hubiera hecho algo diferente, si ese día no le hubiera dicho, porque hay personas, es que hay muertes de muertes que uno no se espera, ¿verdad? Como usted salió de su casa, no sabía si iba a regresar, pero los que quedaron dijeron, es que si no hubiera salido, ¿verdad? O sea, hay una serie de emociones que vivimos que son parte del proceso, ¿verdad? Y que nos cuesta mucho elaborarlo, ¿verdad? Es el entendimiento de que pude haber hecho yo por otro,
muchas veces se convierte en patológico. Y lo hablamos no solamente a través de la muerte, hablémoslo también a través del espacio físico que vivimos, ¿verdad? El que no puedo hacer por otra persona, o es de esas personas que pasan compensando a los otros, pero se alejan de sí mismos, Claro. ¿verdad? Trata de que todos estén bien y esa persona se va, o sea, no... piensa más en los demás que en esa misma persona. Todo eso, al no elaborarlo en vida, repercute después en el hogar, ¿verdad? Sí, y es que hay dos puntos también ahí importantes que decía usted. Hay una frase que yo siempre digo en toda dinámica a nivel de la vida diaria. En nombre del amor cometemos errores. Exacto. ¿Verdad? Porque no estamos aprendidos. No venimos con un manual ahí que lo aprendimos de memoria antes de salir de la barriguita, ¿verdad? Ni nada. Entonces, en el nombre del amor cometemos errores. Pero, como lo digo, en nombre del amor, ¿verdad? Y no sabemos hasta qué punto ese es un error que estamos cometiendo con esa persona, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? También el otro punto que iba a decir, lo que nosotros hicimos era lo que estaba en el alcance en ese momento, era lo que podíamos, ¿verdad? Cuando aprendemos esas dos partecitas, aprendemos a disolver la culpa, ¿verdad? Porque he escuchado de personas, como usted lo decía, es que ese día yo salí de la casa y tal vez si hubiera salido después, tal vez sí, no, es que era lo que se tenía en ese momento, ¿verdad? Entonces aprender como esas dos cositas, ¿verdad? Que en el nombre del amor se cometen errores, pero no porque lo hagamos adrede, como dicen, ¿verdad? Sino porque no tenemos un manual y no todo está sabido, ¿verdad? Y sí, esa parte, en ese momento, eso era lo que tenía que pasar porque era lo que teníamos en ese momento. ¿Verdad? Entonces sí es importante esos dos puntitos. Claro, es importante todo lo que estamos aprendiendo en esta noche, ¿verdad? Después del corte comercial vamos a hablar sobre lo que es las etapas del duelo, ¿verdad? Que ustedes bien lo han explicado y lo han dicho. Y tal vez, el tiempo es increíblemente, ¿verdad? Ya son las 7:30, rapidísimo. Pero tal vez algunas actividades prácticas de autocuido que puedan tener, digamos, las personas y que podamos todos, porque todos bueno, me incluyo yo, ¿verdad? Porque yo perdí a mi papá hace 5 años, bueno, mi esposa ha perdido sus abuelitos, tíos y así. Bueno, todos los que hemos perdido, ¿qué prácticas podríamos realizar de autocuido para poder sobrellevar el duelo, ¿verdad? Así es que vamos con una canción de Marco Yaroide también, Cuando te vuelva a ver, y una pequeña publicidad, y ya venimos con más de esta serie que se llama En Memoria, y hoy tratando el tema del duelo. Transmitiendo desde San José, Costa Rica, conectando al mundo. Esto es Conexión Espíritu, Alma y Cuerpo. Oliva y Especias, Restaurante y Catering Service. Llámenos 22 34 59 53 88 62 11 41. Oliva y Especias, Restaurante y Catering Service. Los esperamos en las instalaciones del Colegio de Abogados en Zapote. Síganos en nuestras redes sociales como Oliva y Especias Restaurante. Transmitiendo desde San José, Costa Rica, conectando al mundo. Esto es Conexión Espíritu, Alma y Cuerpo. Doctora Stephanie Quiroz, psicóloga clínica general, terapia individual de pareja y familiar, niños, jóvenes y adultos, charlas para empresas. Puede contactarla al 8323 5665. Tus manías, tu forma de ver la vida. Cada palabra impregnada en mis pensamientos me hacen llorar porque nunca dije lo que siento. Cuando te vuelva a ver, te voy a abrazar, te voy a decir lo que nunca te di. Cuando te vuelva a ver,
Así es. Yo sé que cuando nosotros volvamos a ver a nuestros seres queridos, vamos a abrazarlos, vamos a nuevamente pues verlos y, bueno, regocijarnos con esa persona, ¿verdad? Y la idea del Señor es que nosotros todos, dice que todos procedamos al arrepentimiento para poder volver a casa, como dicen. Él ha preparado morada para cada uno de nosotros. Cuando Él vino aquí a la tierra a morir, nos enseñó eso, que Él resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, entonces ¿en qué esperanza y en qué fe vamos a movernos, verdad? Y es que definitivamente, como estábamos hablando ahorita, fuera de cámaras, la muerte es un proceso, ¿verdad? Es un proceso para lo que el Señor nos enseña en su palabra, que es la vida eterna. Y hoy estamos hablando del duelo. Y bueno, tal vez si ustedes nos pueden comentar, doctoras, un poquito lo que son esas etapas del duelo que hemos venido conversando, ¿verdad? Y cómo hemos venido hablando que cada persona tiene su proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas etapas para poderle explicar a las personas de esto? Claro. Bueno, la primera es la negación. Exacto. ¿Verdad? Esa negación, inclusive ustedes han escuchado cuando ha pasado una muerte y dice, ay, es una broma. Exacto. Uno cree que lo están bromeando. O sea, este es el primer choque que nosotros tenemos ante esta palabra muerte. Entonces, es esa negación. Ay, no, a mí me están bromeando. Ay, no, no, esto no está pasando. Esa primera etapa es esa negación. No, eso no pasó. Inclusive, hemos encontrado personas o hemos sabido de personas que dicen, ay, no, yo voy a ir a hacer un mandado, eso que usted me está diciendo es mentira. Y como que se aíslan. Y dice, pero ¿qué le pasa? Le estoy diciendo, falleció tía, y lo tomó como si nada. Y no es eso, es que se está enfrentando a esta primera etapa que es la negación. De hecho, la negación entra uno en shock, ¿verdad? Es un sentido entre dos dimensiones, entre la realidad y lo que está pasando, o sea, ¿está pasando o no? Ajá. Y me imagino, ¿verdad? Que este proceso, ¿verdad? A la hora de dormir es difícil, porque me imagino que puede pasar varios días en que usted se despierta y dice, esto es mentiras, ¿verdad? No es cierto, y probablemente si está dentro de tu casa, ¿verdad? Tal vez irás varias veces a la habitación, ¿verdad? Ese lugar, y muchas veces, ¿verdad? No solo pasan los días, quizás los años y regresas al mismo lugar, ¿verdad? Porque no asimila aún. Estos procesos pueden durar mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Cada etapa, vamos a mencionar. Inclusive en la negación pasa que días después del fallecimiento del ser querido, suena el teléfono y dice, ay, pensé que era, y dice, ay, no. Exacto. Ya no está. ¿Verdad? Pasa eso. O mira, andaba paseando, iba a llamar a papá y papá ya no está. Exacto. O sea, pasan días, la gente cree que es el mismo día, ¿no? Pasan días. Como dijimos, y siempre lo vamos a recalcar, cada uno lo pasa diferente, lo procesa diferente y en un tiempo distinto. Pero pasan días y uno dice, mira, voy a llamar a ay, no, mami ya no está. Exacto. ¿Verdad? Esa negación dura sus días, ¿verdad? No es el primer día. Exacto, y no necesariamente puede entrar aquí, porque recuerden que los procesos, ¿verdad? De estos ciclos de etapas de duelo pueden variar. Hay personas que de una vez puede pegar gritos, puede volverse como loco, ¿verdad? Decir, algo está pasando, ¿verdad? Se brinca esa parte y después puede entrar en shock, ¿verdad? O sea, a todas las personas, ¿verdad? Les da diferente concepto. Reacción. A veces este shock o esta negación tiene que ver con esa parte de asimilar, ¿verdad? O amortiguar incluso el dolor. El dolor. Así es. Porque aunque se viven las etapas, ¿verdad? Como bien Stephanie lo decía, la reacción va a ser distinta. ¿Verdad? Hay gente que en el shock, aunque se niegue, no lo cree que es una broma, empieza a llorar desconsoladamente. Exacto. Hay gente que se aísla, huye. Y ¿qué se hizo? Se perdió. ¿Y qué se hizo tal persona? Y que no está. O hay personas que se encierran en su habitación y no salieron. Inclusive hemos escuchado personas que no quieren ir al funeral. Exacto. ¿Verdad? Entonces, o sea, es una reacción distinta. Y que es muy dura. Es muy dura porque aunque todos están llevando, o sea, es distinta para todos, pero todos están llevando el duelo.
Incluso ¿verdad? hay un mecanismo de defensa, el de la evitación, Ajá. ¿verdad? Prefiero evitar, como mencionabas, Ajá. no estaré presente o mejor no abran el Ajá. ataúd, ¿verdad? Ajá. Mejor la foto. O sea, son formas distintas de poder sobrellevarlo. Es que si lo veo, es que no lo quiero ver ahí, ¿verdad? Claro. Hasta todo esto, ¿verdad? Patológicamente, vea, este tema es muy rico de hablar porque Sí. es muy largo. Ajá. Pero digamos, muchas veces el ver a esa persona ahí adentro puede provocar incluso ahogos, Ujú. fobias, Ujú. ¿verdad? Futuras, Ujú. ¿verdad? El no poder estar encerrado, claustrofóbicos, Ujú. no sé, asimilan cosas o representaciones de Así objetos, ¿verdad? Ujú. Que nos llevan a ese momento. Por Ujú. ejemplo, nosotros lo vimos en parte del proceso de la psicología, por ejemplo, una mariposa que se depositó en el ataúd, Ujú. ¿verdad? Entonces, ya hago una representación, mira, esa mariposa es esa persona, Ajá. ¿verdad? Esa persona, y cada vez que veo la mariposa, yo digo, ahí está él, Ujú. ¿verdad? Porque muchas veces depositamos esa parte de poderme sentir acompañado, ¿verdad? Eso lo van a ver, pero a muchos les puede servir, Claro. incluso un arbolito Ujú. que Ujú. siembre, Ujú. ¿verdad? Que es lo que hace, bueno, voy a recordar a ese ser querido, a como hay personas que necesitan estar constantemente yendo a la tumba, hablar con esa persona, Claro. y me va a dar aliento y fortaleza, Claro. aunque yo sé que ya no está, ¿verdad? Entonces, es muy largo estos procesos, Sí. sigamos, porque si no, ¿verdad? Aquí Ajá. podemos quedarnos Sí. solo en esa etapa. Está bien. La segunda etapa es la ira. Ujú. Y esta ira es una ira incontrolable Es porque es donde empezamos a buscar culpables. Exacto. Ve, es que si mi hermana le hubiera dado las pastillas, mami no le hubiera pasado esto. Es que si mi hermano o mi papá lo hubiera llevado al hospital a tiempo, porque tuvo que atrasarse. Y esa ira y esa constante enojo, ese enojo conmigo misma, conmigo mismo de qué es lo que está pasando aquí. No, pero es que si no, y empiezo a enojarme con todo, Exacto. ¿verdad? Entonces, esa ira que sentimos casi siempre la buscamos en terceros, esa culpa, Claro. pero también estamos apagando o tapando un poquito la culpa que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, en esa parte de la ira, es un poco complicado porque podemos hasta herir a los demás, ¿verdad? Es correcto. ¿Verdad? Entonces, hasta se causan problemas. No, pero fue usted, no, fue por usted. Y yo he tenido la oportunidad de presenciar, porque todo en la vida, aunque sea negativo o positivo, son oportunidades. Y tuve la oportunidad de presenciar en una familia donde el señor acababa de fallecer y empezaron a pelearse que de quién era la culpa. ¿Verdad? Entonces entró esa ira inmediata. Entonces en la ira sí hay que tener ese, pues, cuidado, ¿verdad? En estos momentos son difíciles, pero esa ira hay que a ver cómo la canalizamos. Exacto. Porque sí es un poco peligroso esas heridas después de. Exacto. De Mira. hecho, esa ira entra a través de la frustración de que la muerte es irreversible. Ajá. O sea, no tenemos, o sea, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a elaborar. Claro. Si lo hablamos a veces, las personas al no entender el duelo, porque no lo viven, muchas veces empieza a haber, ¿verdad? La culpa entre el otro y Claro. eso achaca a que me sienta despreciado, me sienta mal y provoca problemas entre los mismos, ¿verdad? Así es. Tengo dos comentarios de dos personas que están por ahí. A Evelyn Chinchilla dice: bendiciones, excelente tema. Uno se atormenta muchas veces con él y si hubiera, ¿verdad? Y si Ajá. hubiera hecho tal cosa. Exacto. Y si hubiera, ¿verdad? Por ahí dice Evelyn Chinchilla. Elizabeth Hernández dice: muy interesante el tema, muchas gracias y bendiciones para Eric, Stephanie y a la doctora. Amén. Muchas gracias, sí. Esa es la parte que decíamos, ¿verdad? En nombre del amor, y era lo que tenía en el momento, ¿verdad? Es correcto. Bueno, la tercera etapa, ¿verdad? Es la negociación. Empezamos a negociar con nosotros mismos. Bueno, y es donde escuchamos, bueno, es que si mamá hubiera quedado en un estado muy feo, muy crítico. Sí, pero era... Y es donde empezamos ya a ver un poquito la realidad. Exacto. En la negociación. A Es ver donde- la luz. A ver ya esa realidad. Claro. Donde ya, ahora sí, nos estamos enfrentando ahora sí a la muerte. Ya estamos dejando un poquito esa parte, ¿verdad? De la ira, de la negación. Pero
en esa negociación empieza eso, ¿verdad? Bueno, está bien, sí, pero bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios y todo, Exacto. pero entran esos momentos a veces, no, pero es donde estamos, entre lo que no creemos que pasó y entre lo que ya pasó, ¿verdad? Esa es la tercera etapa. Exactamente. Ujú. Eso tiene que ver mucho también con esa parte de fantasear, ¿verdad? Ujú. De las posibilidades de lo que se pudo o no se pudo, o se pudo hacer, Ajá. ¿verdad? No sé si, Ujú. si me doy a entender, ¿verdad? ¿Qué habría pasado, como tú mencionabas, Ujú. si hubiera hecho tal cosa? Yo creo que cada uno tenemos Ujú. determinado, para que podamos entender, tenemos determinado un destino. Ujú. Así es. Nosotros venimos al mundo con un propósito Ujú. y tenemos determinada nuestra vida, Así ¿verdad? No va a haber escapatoria. Ujú. Tenemos un día Ujú. de nacer y un día de morir sin que se pase ni un segundo ni un minuto. Ajá. Ya está determinada tu vida. Así Tenemos un momento. Lo más importante es, para ir como pues casi que aterrizando, todavía faltan 2 etapas, ¿verdad? Ujú. Pero lo más importante es entender qué vamos a hacer en esta vida, Ujú. qué vamos a dejar, la huella. Ujú. O eres de esas personas que dicen, mira, está lleno de personas ese funeral porque realmente esa persona dio algo muy importante en la vida. O es de esa persona que, mira, te enterraron porque no tenías a quién. O sea, se ven muchos casos así que llegan incluso a las morgues, ¿verdad? Ajá, así Personas que definitivamente no tenían alguien para enterrarlo y tienen que a veces, ¿verdad?, enterrarlo solitos. Ajá, así ¿Qué cosas vamos a dejar en esta tierra? ¿Qué huella? Así es. ¿Verdad? Y pensar que todos tenemos que subirnos a este tren, queramos o no. No, exactamente. Viene la cuarta etapa, la cual es la depresión. Es llamada así por los síntomas que se presentan, pero no como el trastorno por depresión, ¿verdad? Que a veces solemos confundirlo. Es correcto. Pero es la etapa, es por los síntomas que presentamos. Es donde falta de apetito, y es donde ya hemos dejado la fantasía. Es Y ahora correcto. sí, aquí está la realidad. Exacto. Pero hay algo muy curioso en la depresión, que aunque nos aislamos, aunque presentamos cosas negativas, una gran tristeza y de todo, ya aceptamos la muerte, ¿verdad? Que es parte de la vida, pero aprendemos a vivir con ausencia. Claro. Exacto. En esta etapa pasa esa particularidad, que aunque estamos llenos de tristeza, presentamos un montón de cosas que no nos gustan, pero estamos aprendiendo a vivir con ausencia, Exacto. ¿verdad? Entonces, Muy esta- interesante, Ajá. de hecho que sí, cuando se convierte patológico, como lo hablamos ahora, Ujú. cuando eso no se supera, Ujú. constantemente ya estoy dañando mi cuerpo, Exacto. al punto de que prefiero morir, porque lo Ujú. hacemos inconscientemente el dolor. Ujú. El dolor lo empezamos a transmitir tanto en nuestra vida que hasta hay personas que le pasan como lo de los periquitos, Ujú. ¿verdad? Que es tanto el apego que se muere también A los días. del dolor, Ujú. ¿verdad? Así Son ya patologías muy fuertes, Así un apego muy arraigado. Claro. También está la etapa de la aceptación. Y la última, la etapa de la aceptación, que es donde ya de verdad aceptamos, ya hemos pasado todo este proceso y aprendemos de que aparte de que la muerte es parte de la vida, la ausencia ya es implícita, o sea, ya está dentro de nuestra vida y tenemos que aprender que aunque nos haga falta esa persona cada día más, la ausencia la vamos a aprender a llevar, sobrellevar. ¿verdad? Entonces, Así es. Yo vi un comentario, bueno, de un libro, Las caras del duelo, se llama. Me gusta esto que decía, dice, y también tal vez ya como para ir concluyendo el programa, después de esto que puedan dar también tal vez algunos consejos de ese autocuido, ¿verdad? Claro. Para poder, cada uno tiene que pasar estas etapas, ¿verdad? No sé si tiene que pasarlas en ese orden, como dijo mi esposa, yo creo que no, ¿verdad? No, son variados. Son variadas esas etapas, o inclusive no sé si todas las etapas se presentan durante el duelo. Bueno, eso yo creo que es mucho más grande, profundo, más de profundo cada el tema. persona. Ajá. Pero me gustaría que comentaran de esto que dice por acá. No evite el dolor. La única forma de superar el dolor es atravesándolo.
No se trata de pasar por debajo, por arriba, ni de dar un rodeo. Algunos duelos nunca terminan. Es un hueco eterno en nuestros corazones, como por ejemplo el suicidio de un ser amado o la muerte de un hijo o de la pareja. Eso lo dice el libro, ¿verdad? Simplemente aprendemos a vivir con él. Y hay otros que una vez procesados, en algún momento del tiempo concluyen. Puede habernos cambiado de algunas maneras de las que somos conscientes y de muchas otras de las que quizá no lo seamos. Pero realmente hemos terminado el duelo. ¿Verdad? Entonces me gustó esto y me gusta algo también que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21:4. Sí, dice que Él secará todas tus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Así es. Así es. Esa es parte de lo que yo decía. Cada día nos hace más falta la persona, pero cada día aprendemos a vivir más con ausencia. Exacto. ¿Verdad? Y esa es como la dinámica aquí o el punto clave del duelo, ¿verdad? Aprender a vivir con ausencia. Perdón, aquí nada más como para leer unos últimos comentarios para participar a las personas. Dice Cintia Elena Pérez Garo. Todo en la vida se planea, pero tristemente no se puede planear cómo vivir los duelos. Solo Dios nos puede ayudar a pasarlo. Definitivamente. Así es. Marisol Mesén dice, aprender a vivir con la ausencia de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, pero por siempre llevarlos en nuestro corazón. Sí, así es, definitivamente. Así es, y realmente yo como lo digo, tenemos que aprender a vibrar en esta vibración más alta que es el amor. ¿Y de dónde proviene el amor? ¿Verdad? Si no es de Dios. De Dios. ¿Verdad? Entonces, conforme nosotros nos vamos acercando más, porque no somos perfectos, todos los días buscamos de Dios porque queremos estar más cerca de Él y parecernos a Él, ¿verdad? Pero vibrando en amor, sé que muchas personas pueden sobrellevar todas estas etapas de la mejor manera, ¿verdad? Porque, como dicen, a veces dicen cruelmente, la vida sigue y continúa. Sí, claro, tenemos que continuar viviendo nosotros y hacerlo de la mejor manera que se pueda. Y si nuestra fe y esperanza es algún día estar allá arriba con Dios, hay que hacerlo de la mejor manera aquí. Así es. Y con nuestros seres queridos. Así es. Así es, no podemos olvidar ni podemos obviar que todos estamos dentro de, ¿verdad? Hacer lo mejor posible siempre con nuestros seres queridos. Tal vez habrá momentos, pero si se puede dar lo mejor en vida, hay que hacerlo. Para evitar los remordimientos que muchas veces nos causan más dolor. Que si la herida está abierta porque lo perdimos, cuánta más razón cuando no hicimos las cosas bien con la persona. Exactamente. Entonces, a veces nos comparan con ese círculo, ¿verdad? Que nosotros lo podemos pintar porque esa es nuestra representación humana, ¿verdad? Podemos pintarlo todo y va a afectar todo el círculo. Pero hay otro círculo por fuera que es nuestra vida después de ese proceso, pero siempre está el hueco, siempre está el vacío. Volvemos a regresar por los recuerdos, por los sentimientos, por las fechas y todo, pero lo más importante es que hagamos las cosas bien y que vamos a partir todos y que sea siempre la mejor manera. Último segundo nada más como para darles ciertas herramientas. Yo sé que tal vez lo que a una persona, como dijimos al principio, le sirve, a otra tal vez no es así, pero bueno, ¿qué prácticas podemos decirles a los amigos que se están ahí viéndonos como para poder sobrellevar el duelo? Identifique sus sentimientos siempre. A la tristeza, llámele tristeza. A la alegría, llámele alegría. Al dolor, llámele dolor. No lo disfracemos, no lo maquillemos. Aprendamos a decir las cosas como se llaman, a identificarlas. Una vez que identificamos esto, busquemos nuestra red de apoyo. ¿Cuál es nuestra red de apoyo? Familiares, amigos, nuestra red de confianza, este círculo de confianza para expresar nuestros sentimientos. Aquellas personas a las cuales nosotros podemos llorar todo el día, que nos van a recibir siempre con amor. ¿Verdad? Siempre tenemos que tener cuidado quién es nuestra red de apoyo también, porque si son personas que se van a poner igual que nosotros o nos van a criticar o juzgar, no nos va a hacer muy bien. ¿Verdad? Entonces, identificar sentimientos. Después, nuestra red de apoyo, expresemos. Si nos cuesta expresar, escribamos.
escribimos. Eso que dicen, el diario, cuando hacíamos el diario y todo, no saben lo bueno que es eso. Ojalá todo el mundo Es lo hiciera. terapéutico. Ojalá todo el mundo lo hiciera. Como me cuesta expresarme con los demás, escribo. Exacto. Entonces escriban, si no se pueden expresar, escriban. Empiecen a buscar cosas nuevas, tal vez que por esa persona que la cuidé no dejé de estudiar. Empiece a buscar cómo puedo volver a estudiar, cómo puedo volver a integrarme, ¿verdad? Pero siempre teniendo ya todo ese proceso, ¿verdad? Esa red de apoyo, que en el momento que yo pueda llorar, puedo llorar. ¿Verdad? Identificar los sentimientos es importantísimo, las emociones y de todo eso. También muchos mitos hay alrededor de esto, sé que en otro programa tal vez lo podamos desarrollar, pero como no haga caso a todo lo que nos dicen. Exacto. ¿Verdad? Deshágase de todo de su esposo ya para que no esté viendo. No, hágalo cuando se sienta preparado. Claro. No, usted tiene que salir, usted tiene que andar paseando. No, si quiere estar en su casa tomándose un café, hágalo. ¿Verdad? Tratemos de no escuchar todo ese bombardeo de ideas porque todos lo hemos vivido diferente. Es Sí. correcto. ¿Verdad? Respetar los espacios de cada uno Exactamente. es fundamental. Excelente. Bueno, se nos ha ido rapidísimo, un tema súper interesante. Yo sé que en algún otro momento nos podemos volver a traer a la doctora y también claro. seguir conversando de estos temas, ¿verdad? Bueno, agradeciéndole a todos los que han estado por ahí conectados, ¿verdad? Y agradeciéndole a la doctora que hoy estuvo con nosotros. Tal vez unas últimas palabras. Claro que sí, muchas gracias, de verdad. Como siempre les digo, encantada de poder aportar, ¿verdad? Y esperando que todos siempre estén bendecidos, que siempre en sus casas esté la mano de Dios, ¿verdad? En este programa también, en todo lo que se desarrolle. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder desarrollar estos temas y más, ¿verdad? Y aquí estoy atenta y de verdad que les vaya muy bien siempre en su programa. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad que este granito de arena que podamos transmitir, ustedes lo puedan llevar a sus hogares y que de verdad interioricemos cada uno de estos conceptos porque nos van a ayudar a ser mejores. Así es, que Dios nos los bendiga a todos. El próximo viernes seguimos con la serie En Memoria. Vamos a tener testimonios y vamos a tener también herramientas para darle a usted para que pueda sobrellevar ese duelo, ¿verdad? Así es que Dios los bendiga mucho y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy viernes. Bendiciones.